La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché informa. El día de hoy nosotros como municipalidad estamos trabajando con las autoridades locales a nivel de las comunidades, en este caso pues con los alcaldes auxiliares, quienes son la autoridad precisamente que tienen una función muy importante que desempeñar en la comunidad, y la municipalidad pues tenemos una buena coordinación, ya que cada año la comunidad a través de una asamblea los eligen, ¿verdad? Sin embargo, históricamente nosotros conocemos por antecedentes que se tiene que ellos en realidad no reciben capacitación por ninguna autoridad institucional ni de la municipalidad, pero hoy nosotros como municipalidad, el señor alcalde municipal y la corporación hemos decidido para que ellos pues tengan una capacitación sobre varios temas que a ellos les interesa y que es en beneficio a la comunidad. Precisamente el día de hoy la agenda que se está tomando pues es sobre el tema de las defunciones, ¿verdad? Para que ellos conozcan cuáles son los procedimientos que tienen que realizar con RENAP, de manera que puedan apoyar a su comunidad cuando suceden casos así en su comunidad. De la misma manera, pues también ellos están recibiendo otros tipos de capacitaciones, como por ejemplo sobre el embarazo a menores de 14 años, violencia también a menores de edad, de la forma en que ellos tienen que proceder, porque seguramente en su comunidad pueden suceder casos así. Y lo que queremos es que ellos estén capacitados para proceder y puedan coordinar a nivel de las instituciones de gobierno para que pues los comunitarios sean los beneficiados también con la función que ellos están desempeñando. Hay uno fundamental y eso es lo que se trata de las defunciones, la mortalidad que se da a veces en las comunidades, tanto en hombres como en mujeres, y también la relación que se tiene que tener con el RENAP a la hora de registrar estas defunciones. Por eso mismo es que son entidades públicas las que están en esta ocasión dando las charlas. ¿Tienen acompañamiento del área de salud, del Ministerio de Salud? Sí, efectivamente, son ellos como entes rectores del sector salud para orientar efectivamente en estos casos qué deben de hacer ellos en sus comunidades y el procedimiento que también ellos deben implementar a la hora de realizar una defunción. El tiempo que yo tengo de laborar en el centro de salud no se había propiciado una reunión con el centro de salud y los alcaldes auxiliares para hacerles ver darles las indicaciones más que todo sobre el trámite que las personas deben de hacer cuando fallecen en la comunidad. Se les dio los lineamientos, las indicaciones, los pasos que deben de seguir cuando sucede una muerte a nivel comunitario, ¿sí? Pienso que estuvo bien porque son aspectos que ellos deben de saber para que no anden desorientados en el momento cuando ocurra una muerte a nivel comunitario. Presentación para ellos, lo que son estadísticas, ¿verdad? De lo que hemos trabajado ahorita con las diferentes redes y las diferentes instituciones que tuvieron a bien proporcionarme algunos datos estadísticos de los adolescentes, ¿verdad?, que están en conflicto con la ley penal, adolescentes que han sido ultrajadas, violadas, y para compartir con los presentes pues las sanciones que ya hay, ¿verdad?, para algunas personas que han tenido relaciones o han violado pues a una niña menor de 14 años. Lo mismo para jóvenes o lo mismo para mujeres, ¿verdad?, porque una violación pues se da en cualquier edad y tenemos ya estadísticas en este año que tenemos 4 casos ya de violación, ¿verdad?, sexual, y dentro de estos 2 son niñas y 2 son niños. Santa Cruz del Quiché, en el área de Guatemala, prácticamente como país, ¿qué lugar ocupa dentro de estos índices de estadísticos? Bueno, tenemos la estadística de que en el año pasado, 2013, se tuvieron más de 3.000 partos, ¿verdad? ¿Con menores de 14? Con menores adolescentes, pues, ¿verdad? Entonces eso nos preocupa bastante porque es alarmante, ¿no? Alarmante, ¿verdad? Entonces estamos trabajando un poquitito para orientar a las personas, porque a veces lo que necesitan es un poquito de orientación y un poquito de autoestima, ¿verdad? Darles orientación para que se protejan un poco las mujeres mismas, ¿verdad? Y también los padres de familia protejan a sus hijas, ¿verdad? Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Administración, licenciado José Francisco Pérez Reyes.